La verdad que una buena aceptación por parte de la población, porque yo creo que en este sentido el tener el hecho de la conciencia de seguir utilizándola como recomendación o el tener la decisión de no utilizarla en base a la evidencia del país científica con el número de contagios es clave. Y es que la no obligatoriedad de la vacuna es simplemente usted puede decidir si lo utiliza o no la utiliza, y eso yo creo que es fundamental y es clave. Y parte de un dato importante, y es el número de contagios que está sucediendo por día. Pero no solo el número de contagios, no solo los positivos de las pruebas, sino que también el número de ingresos a causa del COVID-19 y también el número de uso de cama hospitalaria, que yo creo que son tres parámetros que no han salido debajo de la manga, sino que son tres parámetros que estableció el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, muy reconocido a nivel mundial, y que de alguna manera pues, nos puede dar parámetros básicos para poder estar con una métrica de qué es lo que está sucediendo en un territorio, región o país. En base a eso, el país se puede clasificar, o la región o la zona se puede clasificar en bajo, moderado o alto riesgo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque dependiendo del riesgo de transmisión que existe en un país, así son también las medidas que se pueden tomar. ¿Qué es lo que tiene El Salvador? Tiene, bueno, una cantidad de contagios por día menos de 200 por 100.000 habitantes como primer parámetro. Tenemos también una cantidad de ingresos hospitalarios por COVID-19 del 0.33%, que es menos del 10% por 100.000 habitantes que establece la métrica. Y también tenemos un uso de cama hospitalaria de COVID de cerca de un poco menos del 4%, lo que representa estar abajo del 10% que dice la métrica. Entonces, nos clasifica El Salvador como un país de bajo riesgo. Esto nos sirve para implementar recomendaciones. Y las recomendaciones, y yo creo que es bien importante que la población la conozca, también el CDC establece qué medidas tomar en base a la recomendación del riesgo de la persona. Y también lo clasifica el riesgo de la persona en bajo, medio o alto riesgo. ¿Y qué dice cada uno de estos? Por ejemplo, una persona de bajo riesgo establece que lo único que necesitamos cumplir es prácticamente tener nuestro esquema de vacunación completo y tener la posibilidad de hacernos una prueba PCR si existiese duda de que tenemos sintomatología. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no especifica mayor cosa más que el tener el esquema de vacunación completo y posibilidad de acercarse a una prueba. Si usted tiene mediano riesgo, le recomienda el tener su esquema de vacunación completo, le recomienda tener acceso a una prueba, pero también le recomienda utilizar la mascarilla en ciertos lugares donde pueda haber convivencia o contacto social con un montón de personas. Y dirá, ¿qué es? ¿Cómo lo clasifica una persona de mediano riesgo? Bueno, aquellas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades que de alguna manera podrían incrementar el riesgo. Y tenemos un alto riesgo. El alto riesgo establece nuevamente cumplir el esquema de vacunación completo, el tener la facilidad de acceder a una prueba de PCR para poder establecer de alguna manera si hay sintomatología, y en este particular el alto riesgo son las personas consideradas con inmunosupresión. ¿Quiénes son las personas con inmunosupresión? Pues pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con problemas como VIH, pacientes con problemas oncológicos, que pues sus defensas están tan bajas que de alguna manera podrían llegar a representar pues mayor riesgo. Ahora, ¿por qué traigo esto? Y es muy importante el mencionarlo. Primero, si ustedes se dan cuenta, en los tres niveles de riesgo, bajo, moderado y alto riesgo, se habla del esquema de vacunación completo como primera opción. Segundo, se habla también del que la persona pueda acceder a una prueba de PCR. Y ejemplo de ello es que nosotros en El Salvador no hemos ni parado la vacunación, e incluso con una tercera y cuarta dosis que está a disposición de la población, solo llega uno de los puntos y la recibe, y no hemos parado los tamizajes de PCR. Ya vamos que cerca de 2 millones de PCR realizados, que uno de los estudios más especializados que quieras o no, de verdad, tenerlo como país, a mí me da una gran alegría porque nunca antes habíamos tenido secuenciación o una prueba tan específica en esta cantidad o en esta escala como hoy El Salvador lo está teniendo. Hablamos del Ministerio de Salud cuenta con laboratorios de biología molecular. Nunca antes se había visto eso. Pero ¿por qué es tan importante? Porque si ustedes pueden acceder al decreto, y esto es importantísimo, el decreto que ha sido emitido por el Ministerio de Salud, y creo que la población debe tenerlo eso presente, es el decreto ejecutivo número 972, establece
los parámetros de la no obligatoriedad del uso de la mascarilla. Y en esos parámetros ustedes pueden observar que tenemos como principal opción también, o como un punto importante de atención, es que se mantiene, ¿verdad?, en aquellas zonas donde hay alto riesgo o en aquellas zonas donde por protocolo debe utilizarse una mascarilla, eso se debe mantener. Y usted dirá, ¿cuál es ese ejemplo? Por ejemplo, los hospitales. Si nosotros decimos que la no obligatoriedad de la mascarilla se está presentando, se está utilizando, es porque los 3 parámetros básicos nos dicen hay bajo de contagios. Pero en un hospital donde se maneja pacientes de COVID, evidentemente en un hospital no va a haber un bajo riesgo de contagio porque usted ahí va a ingresar a los pacientes con COVID-19. Entonces, obviamente eso continúa utilizándose la mascarilla. Otro punto importante es el tema de las zonas a donde hay convivencia social importante en un reducido espacio. ¿Cuál es eso? El transporte público. La recomendación es que usted utilice una mascarilla. No es obligatorio, es una recomendación importante. Otro grupo que incorporamos en aquellos que nuestra recomendación como Ministerio de Salud es que utilice una mascarilla, es aquellas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y dónde parte? De que estas son las personas o el grupo poblacional que se ha visto más relacionado a tener una complicación a causa de COVID. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, que usted padece el colesterol, de los triglicéridos, del ácido úrico, problemas pulmonares crónicos, EPOC y ciertas enfermedades que pueden llegar a incrementar el riesgo. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos utilizando la evidencia de nuestros datos estadísticos, lo que está sucediendo, lo integramos con una métrica que ha sido identificada por el CDC, que es una de las entidades que se dedica a las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, y lo estamos utilizando al día a día y al diario vivir, o tropicalizándolo a la situación de El Salvador. Entonces, esa integración nos permite seguir una de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud siempre ha emitido, y es que dice, cada país debe de identificar las estrategias e implementarlas en base a la situación que está sucediendo dentro de su territorio. Por eso es que no vamos a observar países que toman las mismas decisiones o que toman las mismas decisiones pero en tiempos diferentes, porque sus situaciones epidemiológicas cambian. Entonces, en ese sentido, darle la buena noticia a la población que esto es una muestra de cómo el país va avanzando, de cómo el país está cerca de llegar a este punto tan importante y tan esperado, que es el fin de la pandemia, que yo creo que todos los salvadoreños preguntamos desde hace 2 años cuánto iba a durar, pero sobre todo el resultado de que cada una de las acciones que la población hizo, cumpliendo con su protocolo, poniéndose su vacuna, tomando las medidas de contención epidemiológica, aprendiendo de qué era el coronavirus, cómo se transmitía el coronavirus, han tenido resultados, y eso es algo de felicitarlo para la población. Que El Salvador esté saliendo adelante es el resultado de un trabajo integral ante la pandemia, liderado por el presidente Bukele, pero por supuesto también cumplido por todos los salvadoreños que hoy permiten que estemos en un país con menores cantidades de contagio, que no es lo usual a nivel mundial y que no es lo que están viviendo países incluso cercanos. Sí, de hecho, bueno, Estados Unidos tiene un alza, Canadá ha tenido un alza, el otro lado del mundo, Europa también, hemos visto como China tiene medidas bastante fuertes, confinamiento de ciudades completas, separación de niños de sus padres, medidas que han sido bastante fuertes. Y, ministro, aquí es donde está la otra pregunta también, ¿podríamos volver en algún punto nuevamente el uso de la mascarilla? Porque normalmente lo que observamos es incremento de casos en Europa y posteriormente ese incremento llega a Latinoamérica. Sí, es un dato bien importante tener en cuenta cómo es la circulación del virus y qué es lo que sucede. En efecto, si ustedes tienen casos que están surgiendo en el área de China, luego Europa, Estados Unidos, que es prácticamente la entrada a las Américas. Ahora, cada país va a tener una respuesta diferente en base a su condición de aplicación de estrategias. No todos los países tienen una sólida estrategia de vacunación que pueda tener coberturas arriba del 80%, 1, 2, 3, 4 dosis, como ha sido El Salvador. Si usted me pregunta directamente, ¿puede llegar el momento en el que El Salvador de alguna manera pudiera llegar a utilizar una mascarilla? Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que puede cambiar de un día para otro una situación. Ahora, estadísticamente y cuando conocemos de la tendencia, sabemos que es muy probable que esto no vaya a suceder, ¿verdad? No puedo decirle al 100% no va a suceder, pero definitivamente las decisiones que son tomadas son en base a la situación de evidencia que en el momento está con mayor solidez.
Es como cuando iniciamos la pandemia. Habían países que recomendaban que usáramos un tratamiento médico. Habían países que decían, esta es la estrategia médica. Esa era la evidencia que se contaba. Entonces, en ese momento, los países tenían que optar por esa evidencia que había para tratar de salvar la vida de las personas. Alguien dirá, bueno, pero después resultó que esa estrategia no era la correcta. Pero yo le pongo el ejemplo. Usted lo está viendo en retrospectiva. Si en ese momento le hubieran dicho la única manera de salvar la vida de un paciente es hacer esta acción, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera aplicado la evidencia que había, porque si no era no darle una oportunidad a la persona. Entonces creo que en el tema sanitario es muy importante hacer uso de la información y de la evidencia que está a disposición, y cada país tiene que hacer su análisis propio, porque su situación no es la misma. Si nosotros hubiéramos tomado todas las acciones en base a recomendaciones que probablemente están experimentando otros países en su momento, nuestros resultados quizá no hubiera sido el que hoy estamos teniendo. Nuestro resultado no hubiera sido tan favorable, porque el país no solo decidió recomendaciones, sino que también decidió análisis particulares que eran la realidad del país. Y eso le permitió estar en una situación mucho más favorable. ¿Se recuerdan cuando veíamos un Ecuador que habían letalidades, que los pacientes estaban en las calles, fallecidos a causa de esta enfermedad? Ver a Brasil cómo se complicó, Estados Unidos con la cantidad de complicados que se tenían. Las personas que estuvieron en Estados Unidos, que vivían en Estados Unidos, se recordarán de las ambulancias cada 5 minutos pasando, de lo complejo que fue. En El Salvador tuvimos complicaciones también, pero definitivamente es una proporción mucho menor por las decisiones que se tomaron en su momento. Ministro, también sabemos que en El Salvador ha sido pionero, por ejemplo, en la compra de algunos medicamentos, sobre todo para el tratamiento y la ingesta de algunas pastillas que se dan para todos aquellos casos confirmados de COVID-19. ¿Qué nos dice la experiencia de El Salvador? Porque así como se dice, la experiencia es diferente en cada país. Sí, definitivamente creo que el antiviral, cuando hablamos de pastillas, y yo creo que es clave, el antiviral ha sido un efecto muy positivo, ¿verdad? Llegó en un momento en el cual estamos ya también, y esto es importante, en el último trazo de la pandemia, ha dado un resultado muy favorable, y limita el 50% la posibilidad de un ingreso. Y yo creo que es importante entenderlo porque ya de alguna manera se viene a sumar al tratamiento médico y farmacológico establecido. Pero quiero hacer un poquito de retrospectiva, y es que cuando preguntamos del medicamento prioritario, hay medicamentos que vale la pena mencionarlo, como por ejemplo el tocilizumab. Vea que este medicamento de alguna manera es un inhibidor de la interleucina 5, uno de los medicamentos prioritarios que El Salvador tuvo, incluso cuando las recomendaciones en su momento pues no le daban tanta validez o no estaban tan a favor, pero uno de los cuales El Salvador pues prácticamente consumía el 70% de la producción para Centroamérica, y el otro 30% lo consumía Costa Rica. Pero ¿qué es lo importante de este medicamento? Realmente servía como una herramienta más para poder proteger a la población. También se incorporó el medicamento como Remdesivir, y también se incorporó el medicamento como Casirivimab, que de alguna manera estos 3 medicamentos son medicamentos top en el manejo de esta enfermedad, que no todos los países pudieron tener la oportunidad de manejarlo. Medicamentos de alto costo, medicamentos que tienen un fin en particular, y darle la máxima esperanza de vida a la población salvadoreña. Esto unido al antiviral, que el molnupiravir, ¿verdad? Definitivamente, más la estrategia de vacunación, yo creo que El Salvador ha tenido todas las herramientas necesarias a disposición de los países con mejores sistemas de salud del mundo para poder decir, bueno, hicimos lo humanamente posible por salvarle la vida a la población salvadoreña. Sí, tenemos horarios prácticamente todas las semanas para que la población pueda asistir, y es que pasamos ya de manejar solo 160 puntos al incrementarlo a más de 340 puntos de vacunación. Los puntos que han tenido mayor incidencia en la aplicación de vacunas continúan. Claro ejemplo de ello es el megacentro de vacunación que todos conocemos, y que da una alegría el escuchar, 1.778.000 dosis aplicadas solo en el megacentro de vacunación. Yo creo que representa uno de los porcentajes, el porcentaje más alto de aplicación de esta estrategia en un punto en particular. Ahora, estos puntos, que son bien reconocidos, trabajan al igual que los autoservicios de los días domingo hasta los días jueves, en un horario prácticamente 6:30, 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y de alguna manera pues brindan ese apoyo para que la población pueda asistir. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que los puntos de vacunación en todo el territorio, que son unidades de salud,
¿verdad? Más los existentes dentro de los 160 están trabajando en un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con lo cual la población puede llegar. Y dirá, bueno, tengo los puntos de vacunación, pero llegan hasta las 3. Tengo el megacentro y llega hasta las 3. Yo quiero irme a vacunar un día sábado y me quiero ir a vacunar en el horario de la tarde. Tenemos habilitados también dentro del territorio los puntos que son Fosalud. De tal manera que, como todos sabemos, el horario de Fosalud de fines de semana y 24 horas, eso nos permite llegar a esos puntos. Yo creo que lo más importante es, ante el deseo de cuidar su salud, de protegerse, usted puede comunicarse al sistema de emergencias médicas o al Ministerio de Salud, a cualquier unidad de salud, para que usted pueda recibir una asesoría que le diga, mire, esta unidad de salud tiene la vacuna. ¿Por qué no tenemos en todas las unidades de salud la vacuna? Por varias razones. Definitivamente es un complejo, un biológico que necesita un manejo complejo, que tiene sus cadenas de frío correspondientes y que de alguna manera pues hay que llevar un cuidado bastante particular, y las unidades generalmente intermedias, que son unidades un poco más especializadas o un poco más complejas, tienen capacidad de poder resguardar la cantidad del biológico necesario para que la población pueda llegar, y el integrar a la estrategia sanitaria a todo el equipo del sistema integrado de salud, como puede ser Fosalud, como puede ser diferentes hospitales, nos permite tener mayor facilidad de cobertura para la población. Sigue avanzando la vacunación, especialmente en la tercera y cuarta dosis. ¿Por qué la tercera y cuarta dosis pues va avanzando de una manera un poco más lenta que las primeras dos dosis? Fácil. Primero, porque es una de las últimas estrategias que es implementada. Segundo, porque si ustedes se recuerdan, la primera y la segunda dosis tenían tan solo un mes de diferencia en la aplicación. Entonces usted se ponía la dosis y al mes le tocaba la otra dosis. En cambio, la tercera y la cuarta dosis requieren 3 meses de aplicación. Eso podríamos exponencialmente hablar que sería 3 veces más largo el poder completar la meta, además de tener un factor y un parámetro importante que es lo que en medicina conocemos como apego al tratamiento. El apego al tratamiento está escrito, hay bastantes papers en los cuales ustedes pueden identificar que dice, bueno, un paciente cumple la primera vez con todo al pie de la letra, la segunda casi con todo al pie de la letra, la tercera menos y la cuarta menos, y así consecutivamente. Y yo se lo pongo en un ejemplo. Usted va al doctor y el doctor viene y le da un tratamiento para una infección en las vías urinarias. Y usted se toma los primeros 2 días las medicinas, pero el tercer día se le olvidó una. El cuarto día ya se le vuelve a olvidar. El quinto y sexto día ya dice, no, ya me siento bien, ya no se toma las pastillas. Entonces definitivamente nosotros vamos observando cómo existe esa situación. No es recomendable, porque su doctor le dice, tómese toda la medicina. Su doctor le dice, póngase todas las vacunas. ¿Vea? Pero sobre todo recordemos que el tratamiento médico, independientemente de lo que sea, tiene que cumplir un parámetro, y es que es de uso voluntario. El paciente decide si quiere cumplir el tratamiento. Un médico no puede obligar a un paciente a decirle, mire, se va a tomar esto, esto y esto, y es obligatorio. No, el paciente decide en base a una recomendación que es teniendo en cuenta que es por su salud. Entonces son puntos claves que hay que tener en comprensión del por qué cada una de las estrategias puede ir sufriendo ciertas características, pero creo que lo grande de poder observar y la alegría que podemos tener los salvadoreños es ver cómo un sistema de salud que ha venido de una situación por años difícil, ahora le puede decir a la población, mire, le vamos a dar una cuarta dosis, porque desde el momento en que usted está facilitando una cuarta dosis, usted tiene que contemplar que la cuarta dosis le tiene que alcanzar para todos los salvadoreños que se la quieran aplicar. Entonces son parámetros importantes a tener en cuenta que nos demuestran el crecimiento que ha tenido el sistema de salud. Ministro, ¿cree que eso tiene que ver también con el tema de los movimientos antivacunas, que en muchas ocasiones han hecho alarde quizás de algunas cosas que posiblemente no existen, que te va a hacer daño, que las vacunas ya están vencidas, que... O sea, mire, yo creo que eso es importante el traerlo a la plática por 2 razones. El movimiento antivacunas está bien establecido en el tema de que ellos no se van a poner ninguna vacuna. Y usted está viendo en la evidencia de que la primera y la segunda dosis se le han aplicado más de 4.2 millones de personas. Entonces definitivamente no se trata de un problema antivacuna. Si fuera un tema antivacuna no tuviéramos ese número de cumplimiento de la primera y segunda dosis. Más bien lo que estamos observando es una disminución del apego al tratamiento, que es lo que explicaba anteriormente. Ahora, pocos países tienen los niveles de cobertura que países como los de las zonas de Centroamérica tienen por varias razones. En Centroamérica hemos visto cómo la vacunación previene de enfermedades y la población lo conoce. Caso contrario de países europeos, países incluso Estados Unidos, en los cuales literalmente ahí hay pacientes que no se han puesto ni una dosis.
Entonces, creo que es un buen comparativo para que veamos que no se trata más de un tema antivacunas, sino que yo más bien diría de un tema relacionado al apego del tratamiento, que es lo que comentaba y que, bueno, creo yo que a todos nos ha pasado, que no nos hemos acabado el tratamiento que nos deje el doctor. Entonces, creo yo que eso es un punto importante. Segundo punto, el tema de las vacunas. Mire, existe bien interesante este tema de las vacunas porque le voy a explicar. Ha habido por bastante tiempo en la pandemia demostrado cómo cada día, cada semana, cada mes que pasa hay más evidencia científica y partiendo de esa evidencia científica se modifican ciertas estrategias. Sería interesante cómo la Organización Mundial de la Salud ha emitido diferentes extensiones para los periodos de vacuna en los cuales se ha demostrado pues, que evidentemente en un inicio se estableció una fecha inicial de la vacuna porque se conocía poco, pero como las mismas organizaciones, en este caso la farmacéutica creadora de la vacuna, la Organización Mundial de la Vacuna, dan las extensiones de aplicación de estas mismas. ¿Por qué? Porque se trata de una situación de un problema mundial. Ahora, existe siempre cierto grupo que va a generar desinformación, que decisión que sea que se tome, y no estoy hablando en El Salvador, estoy hablando a nivel mundial, decisión que se tome, se va a tratar de generar desinformación que obedecen a intereses muy particulares de diferentes situaciones en el mundo. Entonces creo que lo más importante es que la población use de respaldo la evidencia de qué es lo que está sucediendo en un país. En este caso en El Salvador, nivel de contagio bajo, seguridad, tranquilidad, la población puede tener ya una vida más cercana a la normalidad y esto le sirve de herramientas para ver de por qué la información que es emitida a través de los canales oficiales, en este caso el Ministerio de Salud, tiene un peso científico que es con un solo objetivo y que es el objetivo que nos encomendó el presidente Bukele desde un inicio y es salvaguardar la vida de la población. ¿Cómo va el apego a este esquema de vacunación contra el COVID-19 en niños, doctor? Bastante bien. Yo creo que el apego en niños definitivamente parte de que también es un grupo poblacional que puede llegar a tener un riesgo alto, es un grupo poblacional que de alguna manera en las subvariantes o variantes que han ido identificándose de último pudieron tener un impacto negativo, pero la población ha accedido satisfactoriamente. Bueno, se tiene ya cerca de 1 millón de dosis aplicadas en este grupo etario, lo cual definitivamente demuestra esa aceptación de la población. Somos uno de los pocos países que puede tener una intervención arriba de los 6 años y eso es de remarcar. Alguien dice, mira, pero 4.6 millones o 4.5 millones que tienen de primera dosis no es el 100% de la población. Yo le digo, tiene toda la razón. Acuérdense que tenemos grupos etarios que no se aplica la vacuna. Y estos son abajo de los 6 años. Es un grupo poblacional importante que, pues evidentemente no va a recibir la vacuna, no porque no queramos ofrecerla, sino que porque la evidencia científica en este momento no tiene el peso suficiente como para poder indicar la vacuna en este grupo poblacional. Sin embargo, arriba de los 6 años la han recibido. Hubo bastante debate, bueno, diría yo, trataron de generar desinformación con el tema de qué vacuna aplicarle a la población de 6 años. Mucha información acerca de Pfizer, pero yo creo que la población tiene que comprender también que existen no solo una marca, sino que existe una base científica de aplicación de un biológico que tiene como objetivo salvaguardar la vida. Bueno, un ejemplo de ello quizás es casi la mayor parte de las vacunas que se aplican en las poblaciones pediátricas son vacunas formuladas de virus inactivos. ¿Por qué? Porque son vacunas que se consideran mucho más seguras en el ámbito de las posibilidades de complicaciones que pueden existir. Y en El Salvador se aplicó específicamente y se dejó asignada una vacuna por su seguridad, la seguridad demostrada en toda esa evidencia científica para los grupos de población en niños y aquellos que ya tenían evidencia de los cuales no había intervención o mayor afectación de aplicar nuevos grupos de tecnología de formulación de vacuna, pues fueron abiertos para que puedan recibir todo. Ejemplo de ello es, le voy a mencionar, la vacuna más adquirida por El Salvador es Pfizer. Vea, es la vacuna más adquirida. Alguien dirá, pero mire, no iniciaron poniendo Pfizer. Sí, mire, que no se inició con la adquisición de Pfizer porque se trataba de un tema de que no es que el país no quisiera acceder o tener Pfizer, sino que dependía de las farmacéuticas y de su disponibilidad de entrega. Y recordémonos que de alguna manera en el inicio de la pandemia todos estaban en una situación bastante difícil. Sin embargo, usted vio cómo también hay ciertas intervenciones en las cuales el poder tener una buena aceptación, eso se traduce en casi ningún síntoma, en grupos poblacionales como los adultos mayores es clave, porque si usted a un adulto mayor le pone una vacuna
que le da malestar general, dolor de cabeza, le da una sensación incómoda, este adulto mayor le va a decir al otro, mira, no te pongas la vacuna porque a mí me dio bien duro. Entonces creo yo que es muy importante identificar las estrategias en base a qué grupo poblacional, a cuál es la evidencia científica, al objetivo que buscamos, y parte de algo fundamental, y es que todas las vacunas que están a disposición tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud. Y uno dirá, ¿cómo es que tienen el aval? Porque déjeme decirle, fueron más de 300 las vacunas que se formularon para tratar de venderse en algún momento, pero pocas de ellas lograron pasar todas las fases de los estudios. ¿Por qué? Porque cumplieron los criterios que se establecieron como base. ¿Cuáles fueron? Tener al menos la protección de más del 50% en los estudios. Uno, demostrar que los efectos beneficiosos eran, por supuesto, mayores que los efectos adversos y, por supuesto, cuidar de la salud de la gente en el momento de la aplicación. Entonces, creo que es muy importante el ver cómo todo este complemento de información nos da a nosotros un panorama más claro del por qué cada decisión se ha ido aplicando en el país y de cómo esa decisión nos permite ahora estar en una situación como la que la mayor parte de la población está viviendo en el país. Ministro, ¿podríamos hablar de alguna actualización en los kits de entrega a los ciudadanos? Muy bueno, los kits de entrega continúan dándose en todo el territorio. Usted simplemente tiene que hablar al 132, explicar que tiene una sintomatología o que está con una prueba positiva y a usted se le entregan. Tenemos, bueno, 3 tipos de kits y es bien importante. Tenemos el azul, tenemos el blanco y tenemos el celeste. Entonces, en el azul es el que todos conocemos. Recuerdo mucho escuchar críticas, pero es que mire, ese kit de medicamentos que usted está dando no cura el COVID-19 porque no hay medicina para curar el COVID-19. Y yo digo, hemos llegado al punto de generar una crítica simplemente por generar una crítica cuando realmente usted sabe que un paciente que tiene COVID tiene temperatura, malestar general, y el kit de medicamentos sí, lo que tiene es acetaminofén y las vitaminas que no le van a generar ninguna complicación. ¿Cuál es la necesidad de oponerse al tratamiento que le va a dar tranquilidad? Ya me imagino yo una persona que está en una zona lejana, en uno de los cantones del territorio, con una gran fiebre, ¿vea? Y no tenga ni un acetaminofén para bajarse la fiebre. Entonces, definitivamente la decisión va enfocada en varios puntos y aspectos de comprensión de la salud pública de la población. Kit de medicamentos azul, el cual tenía acetaminofén, vitaminas y que se sigue dando. Kit de medicamentos blanco. Este kit precisamente parte de una de las cosas que se identificó a principios de la pandemia. Y déjeme decirle, en Italia, en España, observaron que luego de un mes de haber superado la batalla del COVID-19, comenzaron a observar infartos agudos de miocardio y enfermedad cerebrovascular que todos conocemos como derrames cerebrales. Y esto partía de que la enfermedad es una enfermedad que genera hemoconcentraciones y esto genera de alguna manera ciertos coágulos en la sangre que pueden llegar a desprenderse y ocasionar en el corazón un infarto y en el cerebro un derrame. Entonces, este kit de medicamentos blanco no solo contiene analgésicos, sino que contiene un anticoagulante oral que permite de alguna manera en aquellos pacientes bajo prescripción médica el poder generar esa disminución del riesgo de un infarto o un derrame. Y el kit celeste que todos conocemos, que es el que contiene el potente antiviral, que solo se utiliza si un paciente tiene un PCR y una prueba de antígeno positiva, se le entrega y el tratamiento dura 5 días, no más, no menos, porque es lo que la evidencia nos ha demostrado. Ministro, vamos a hablar también de otras enfermedades que han ido en incremento en los últimos días y obviamente tiene que ver por las condiciones medioambientales que se presentan. Quisiera que nos compartiera cómo se encuentran la situación de casos de dengue, de diarreas en el país. Sí, buena información. Respecto al dengue, todos sabemos que el periodo de lluvias incrementa la facilidad de criaderos de zancudos. Estos criaderos de zancudos, por supuesto, pues forman parte de un ambiente en el cual en 7 días, tan solo 7 días, un huevo de zancudo puede pasar a una forma adulta, 7 días. Y cada zancudo tiene en 48 horas la capacidad de poner 300 huevos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso es una enfermedad considerada bastante endémica en el territorio, y no solo en el país, sino que en el resto de países, y en los cuales hemos observado definitivamente un incremento de la cantidad de casos sospechosos. Es importante comprender esto. Nosotros tenemos casos sospechosos y tenemos casos confirmados.
y dependiendo de los casos sospechosos, nosotros hacemos un corredor endémico, que es un corredor histórico de lo que ha venido sucediendo para tomar decisiones en salud. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque en los casos sospechosos notamos un incremento, pero ¿de qué parte que usted clasifique a una persona que llega con síntomas como sospechoso? De la definición de caso. Le conocemos la definición de caso, dice qué síntomas son los que tiene para poder considerarse esto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la definición de caso que puede tener? Bueno, fiebre, dolor, cefalea, dolor retroocular, que son aspectos de alguna manera que podemos considerarlo, bueno, cualquier problema viral le puede dar esa sintomatología, incluso un problema respiratorio da elevación de la temperatura, malestar general y dolores de cabeza. Entonces, quieras o no, es muy importante, porque sí nos sirve la definición del caso, pero también es muy importante comprobar que estos casos sospechosos pudiesen o no tratarse de casos de dengue. Entonces el Ministerio de Salud hace una intervención para control del dengue que va enfocado a dos partes o puntos clave. Uno, las acciones antivectoriales integrales de control de dengue, y dos, la evaluación de la data colectada en el marco del dengue. Con la primera de ellas hablamos de 3 puntos o pilares dentro de la misma, que son, uno, en la acción a través de contingentes, que son 2 contingentes de 500 personas por región, las 5 regiones de salud que van a la casa de las personas, son 500 personas de los 122 municipios priorizados donde se identificó positividad o índices larvarios altos. Y esto lo que se hace es, bueno, identifican si hay un paciente febril en la casa, identifican si existen criaderos de zancudo, los destruyen y también le entregan agate a la población, además de darles las recomendaciones de la salud. El segundo pilar es la fumigación, que va en el mismo convoy o en el mismo contingente, donde llegan a su casa con la bomba y pueden utilizar ese químico que mata a la forma adulta. El primero mata a la forma de larva, de huevos, y el segundo mata al adulto. Y también dentro del segundo tenemos una fumigación a través de máquinas que van en pick-up, que esto nos permite tener mayor extensión. Esto nos sirve para predios baldíos, para zonas abandonadas, donde es difícil el poder ingresar, y desde la periferia podemos hacer llegar toda esa sustancia. Y el tercero, y es fundamental, es que se ha puesto a disposición camiones para que la población diga, bueno, esta chatarra, esto que no me sirve, que genera acumulación y criaderos de zancudos, no se lo lleva el camión de la basura, pero está ahí y me genera complicaciones. Entonces nosotros le damos la posibilidad de que ellos se lo lleven. Y el segundo gran margen o pilar es la evaluación de los casos. Se ha hecho auditorías de todos los casos y se ha hecho un incremento de las pruebas PCR que nos permiten definitivamente ajustar nuestro corredor endémico o nuestro corredor en el cual se toman las decisiones en base a la situación real de los casos de dengue. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues se incrementan las pruebas PCR para dengue, y ¿sabe qué es lo curioso? De todo el incremento de pruebas de PCR que se realizaron, 65% no eran dengue. 65%. Y es un dato bien interesante, porque no era otro tipo de enfermedades virales que definitivamente no eran complejas, podían ser influencias, catarros, otro tipo de afectaciones virales gastrointestinales de todo tipo, pero lo importante es que no forman parte de la positividad de dengue. Uno, y dos, lo interesante es que no habíamos observado este tipo de incrementos relacionados a los casos sospechosos, pero negativos en las pruebas positivas o en las confirmaciones. Existía importante información de la cual tenemos que reforzar la definición de casos para que todo el primer nivel de atención, una vez llegue un paciente, realmente la aplique. O sea, realmente damos los síntomas, y si ese síntoma está, no lo clasifiquemos como un dengue, porque si no, aparentemente en la estadística podría incrementar, pero no se trata de dengue, porque al confirmarlo el 65% de los casos no era dengue. Entonces es interesante el ver toda esta información y el poder tomar decisiones en base a la situación actual. Ahora, ¿qué le puedo decir? Definitivamente un momento donde empiece el periodo de lluvia no debe dejarse así o tomarse a la ligera. Por eso la estrategia de contención o la estrategia que se ha realizado en todo el territorio implica que nuestro personal ande día a día, casa por casa, haciendo todo lo necesario para que se pueda controlar esta arbovirosis endémica que conocemos como el dengue. ¿Tenemos la cifra, ministro? En este momento tenemos cerca para la semana epidemiológica 15 aproximadamente, hay un incremento de la cantidad de casos sospechosos, como repito, de 2.800, un incremento de 300, como se mencionaba en algún momento, pero esto se hace en base a unos casos sospechosos, de lo cual definitivamente al hacer el análisis de los casos confirmados,
esto se baja en un 65%. Ahora, ¿cuál es lo importante? Y yo diría el dato más clave, los casos positivos de dengue, en los cuales definitivamente cuando nosotros vemos el total de casos confirmados por dengue, vemos simplemente vemos una diferencia de 12 casos. Esa es una diferencia de 12 casos en contraste del año anterior, y eso creo que es un dato que debemos de tener de manera bastante presente, porque no es la gran cantidad como se podría o que de verdad nos vaya a generar alarma. Ahora, creo que es muy importante el seguir cumpliendo todas las medidas con relación a esta arbovirosis, y lo que hemos aprendido es desde casa, ¿verdad? Identificar los criaderos, destruir los criaderos, usar el abate, lavar la pila con la untadita, como todos conocíamos, que es la aplicación del cloro. Esto disminuye la posibilidad de que una persona o de que los vectores puedan crecer dentro del hogar, y esto disminuye la posibilidad de transmisión del dengue. El dengue parte de algo fundamental, y es no solo tener zancudo, porque a veces pensamos, hay zancudo, hay dengue. No, el dengue parte de que el zancudo puede estar, pero no tener la enfermedad. ¿Cómo se contagia el zancudo? Picando a una persona que tiene dengue. Entonces, por eso es importante el que una persona con dengue vaya de la mano del control del foco. ¿Eso qué quiere decir? Si yo identifico en la zona de Soyapango una persona en una colonia que tiene dengue, yo tengo que ir con todo mi equipo de salud a hacer un control a la zona donde él vivía, porque es muy probable que los vectores de esa zona pudieran estar contagiados de dengue, y eso hacer un enfoque en el cual se controle de manera rápida el esparcimiento de esta enfermedad. Ministro, ya para ir finalizando, también hay preocupación ante los casos de diarrea aguda. ¿Eso podría estar ligado a la fiebre tifoidea? ¿A qué, ministro? ¿Qué es lo que se ha determinado hasta esto? Sí, siempre es usual que en el periodo de esta época del año, pues, por el periodo de lluvias, el periodo pueda incrementar la cantidad de enfermedad gastrointestinal. Sin embargo, en los corredores endémicos en este momento no hay un incremento de diarreas. Existe bastante temor, y creo que es un temor verdadero, con el tema de la salmonelosis, porque es una enfermedad que puede ser bastante mortal incluso en ocasiones, porque genera complicaciones gastrointestinales como son perforaciones y complicaciones pulmonares relacionadas a neumonitis, incluso complicaciones raras pero existentes, complicaciones cerebrales relacionadas a infecciones. Entonces, de alguna manera, creo que hay que poner mucha atención. Sin embargo, el corredor endémico muestra que las diarreas y las enfermedades gastrointestinales se mantienen dentro de la zona de éxito, una zona en la cual no nos da a nosotros temor de que se dispare la cantidad de enfermedades gastrointestinales. ¿Tiene incremento con salmonelosis? No se ha tenido el incremento con salmonelosis, eso es un dato que hay que tener en cuenta. Eso se mantiene dentro del parámetro que el corredor endémico establece. El corredor endémico es algo de una recopilación de datos de 10 años. Entonces nosotros estandarizamos lo usual que pueda presentarse. Creo que lo fundamental es decirle a la población: cumpla las medidas que todos conocemos para proteger este tipo de enfermedades endémicas, como todos sabemos. En el caso de las arbovirosis ya hablamos, descartar, destruir todos los criaderos. En el caso de las enfermedades gastrointestinales, lavémonos las manos, utilicemos el alcohol gel, hagamos un adecuado manejo de las excretas, hagamos un adecuado manejo de los alimentos, porque esos son puntos fundamentales y claves que la población puede practicar, que son sencillos y que le pueden evitar ingresar a un hospital y tener incluso hasta una cirugía. El caso de un paciente con salmonelosis, dependiendo de la cantidad del inóculo o en resumidas cuentas de la ingesta de la bacteria, que por cierto va o se transmite de manera fecal oral, o sea que va en las heces, la mayoría de estas situaciones pueden generar complicaciones como perforaciones. Entonces, algo tan sencillo como lavarse las manos le puede prevenir a usted en ciertas situaciones el tener que llegar a una mesa de operaciones y tener que tener una cirugía a causa de una perforación por salmonelosis. Ministro, le agradecemos el habernos acompañado esta mañana y haber conversado con usted de estos diferentes temas, estos puntos de enfoque. Y sí me gustaría quizás una recomendación en términos generales. Estamos con el periodo de la lluvia, pueden incrementar también algunos padecimientos alérgicos, no necesariamente ligados al COVID-19, e igual pues estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en las diferentes recomendaciones. Sí, siempre la población en este periodo pues de incremento de las lluvias, decirle, lo más importante es que estemos cubiertos o protegidos con el tema de la enfermedad que a todos nos preocupa y que sigue siendo a nivel internacional un punto clave, y es el COVID. Si usted cumple su protocolo de vacunación completo,
si usted tiene la facilidad o a disposición de acceder a una prueba, usted ya está cumpliendo la mayor parte. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos descartar que se tratase de esto y poder tomar la intervención ante las otras enfermedades alérgicas. Es muy importante aquellos pacientes que son respiratorios, aquellos pacientes que tienen problemas alérgicos y que pueden desencadenar en cuadros graves de asma, tratemos de evitar los cambios bruscos de temperatura. Esto es importantísimo, más que todo en este periodo de lluvias. A veces estamos en el hogar, de repente está lloviendo y salen a comprar de alguna manera el pan francés o a comprar las diferentes necesidades que pueda tener en la casa, pero ese cambio brusco puede generar crisis, tanto asmáticas, crisis alérgicas, que son problemas pulmonares bastante comunes y que de alguna manera son recomendaciones que la población puede tomar en cuenta. Otro caso importante y que creo que es de recordarlo, está a disposición el sistema de emergencias médicas. Si usted tiene una situación de salud, si usted necesita una atención médica, comuníquese al sistema de emergencias médicas. El 132 está 24 horas al día activo y es totalmente gratuita la llamada para que usted no tenga que pagar absolutamente nada y de esta manera reciba su tratamiento. El sistema de salud está mucho más fuerte y robusto para cualquier necesidad de la población y de esta manera creo yo que es un ejemplo de cómo algo tan complejo como el COVID-19 nos ha dejado un sistema de salud fuerte. Ministro, me quedan 2 minutos y se me escapaba. A nivel mundial hay un incremento de casos de hepatitis. ¿Se está dando esto en El Salvador? ¿No se está dando? Es bien mínimo realmente lo que estamos viendo. Creo que todas las enfermedades usualmente en el año a año pueden tener incrementos de casos. Lo importante es tener el control de las diferentes enfermedades a la hora de la atención, ¿verdad? Entonces en esa situación sí ha habido pues casos de hepatitis, porque definitivamente no lo puedo decir, no existen casos de hepatitis, pero estos no se salen dentro de los corredores endémicos que nosotros podemos decir, bueno, estamos en una situación de una epidemia o en una situación alarmante de un caso de esta enfermedad. Cada una de estas enfermedades identificadas son tratadas correspondientemente en los diferentes puntos de atención y es muy importante que la población no se automedique, que la población ante una sintomatología asista donde un doctor.